Jesús amó a los suyos hasta el fin. Así lo dice Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y así comienza el momento de la cena en el aposento alto, última cena de la Pascua, primer cena del Señor, que hasta el día de hoy celebramos. Pero luego, pasando las horas, llega ya la medianoche, ya el viernes había comenzado, y Jesús es arrestado después de su oración en agonía, allí en el huerto de Getsemaní. Y Jesús no dejó de demostrar que él amó a los suyos hasta el fin, hasta completar toda su obra. Tanto amor el del Señor que dejó que Judas le besara con el beso de la traición. Tanta misericordia del Señor que a pesar de que pudo destruir a todo el ejército romano que venía a arrestarlo, no lo hizo y lo había demostrado. Cuando Jesús les preguntó la primera vez a quién buscáis, ellos respondieron a Jesús el Nazareno, Jesús dijo, yo soy, identificándose con todo el poder del nombre de Jehová, yo soy, y todo el ejército romano cayó al suelo. Pero ya luego Jesús, al contestar la segunda vez, yo soy, ya él estaba entregándose por amor. Pedro saca su espada y le apunta la cabeza a uno de los soldados, a Malco, pero solo logra quitarle la oreja y Jesús restaura la oreja de Malco. Amor, los amó hasta el fin. Jesús es arrestado y llevado ante el juicio de los judíos. Primero es entrevistado por Anás, luego ante Caifás y parte del Sanedrín, después ante todo el Sanedrín. Ya amaneciendo es llevado ante Pilato, enfrente al juicio romano. Pilato lo deriva a Herodes, Herodes lo devuelve a Pilato. En medio de todo eso Jesús es azotado de una manera cruel. Se mofaron de él una y otra vez. Pero ya en esta segunda oportunidad, delante de Pilato, Pilato ofrece a Barrabás o a Jesús, y toda la multitud gritó a Barrabás. Querían que Barrabás quede libre. ¿Y qué haré con este llamado el Cristo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Pilato accede a la petición y es así que él es llevado al Gólgota, al lugar en donde iban a morir después de la crucifixión todos los delincuentes. Este lugar era el Monte Gólgota, también llamado como la calavera, porque así tenía esa forma toda esa montaña. Y allí estaba el Señor. Él rechazó la bebida estupefaciente. Jesús luego es crucificado entre dos ladrones. Y allí da su primer clamor desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto, acá no se refería a el perdón que solamente con su sangre él puede dar a todo aquel que cree en él. Luego, los soldados reparten los vestidos de Jesús, tal cual había sido profetizado. Los judíos se burlan de Jesús. Los ladrones lo insultan y se mofan de él también. Pero atención, uno de ellos se arrepiente y cree. Y así es donde viene el segundo clamor desde la cruz. Cuando Jesús le dice a este ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaba delante de la cruz María y también Juan. Y allí viene el tercer clamor de Jesús desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, señalando a Juan. Y allí comienza a suceder algo gravísimo. Particularmente tres cosas. Se oscureció la tierra por 3 horas. Se oscureció. Tinieblas total. También en esa oscuridad, él clama, hace su cuarto clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que él estaba siendo tratado como el peor de los pecadores, al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. Por nosotros lo hizo pecado, lo trató como pecado.
Allí él sufrió el dolor físico, la oscuridad y el abandono del Padre. Lo mismo que van a sufrir todos aquellos que rechazan el sacrificio vicario de Cristo. Lo mismo que van a sufrir en el infierno por la eternidad todas las personas que no quieren creer que el único medio de salvación es poner su fe en Jesucristo. La oscuridad, el clamor hacia el Padre, el velo se rasga. Un velo de aproximadamente de altura de 17, 18 metros. Tenía un grosor total de 10 centímetros porque tenía 3 telas. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es rasgado de arriba hacia abajo, como si fuera golpeado por la misma mano de Dios. Luego viene el quinto clamor. Tengo sed. El sexto clamor. Consumado es. Tetelestai. Es un término que se utilizaba en ese tiempo para sellar a aquellos que habían podido pagar toda su deuda. La deuda es nuestra delante de Dios a causa de nuestros pecados. Y él allí en la cruz anuló el acta que describe todo lo que nosotros merecemos a causa de nuestros pecados. Jesús clamó, consumado es. El séptimo clamor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí Jesús expira. Todos querían que rápidamente todo ese espectáculo de la cruz se acabe. Querían descolgar rápido a los ladrones, según ellos, a los delincuentes. Y entonces tuvieron que apurar el proceso. La manera de hacerlo era que mueran rápidamente de asfixia, como en realidad duraba justamente toda la crucifixión. Quienes eran colgados en la cruz estaban varios días allí. La manera de apurar este proceso era quebrándole las piernas. Cuando llegaron a Jesús para quebrarle las piernas, se dieron con que Jesús ya había muerto, porque él había entregado su espíritu. Y entonces, en ese momento comienza la sepultura. Y acá se cumple una profecía, en una de las tantas profecías, pero especialmente la de Isaías 53, versículo 9, que dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura. Esto significa que Jesús iba a ser juzgado como un criminal y frente a la vista de todos, descolgado de la cruz como un criminal. Los criminales no tenían derecho a ser sepultados. Solamente si algún familiar pedía el cuerpo de Jesús. María estaba devastada, no lo iba a hacer. Pero sí lo hicieron, como dice acá la profecía, mas con los ricos fue en su muerte. Sí lo hicieron. José de Arimatea, él tenía un sepulcro bien cerca del Gólgota. Él tenía que apurarse, tenía que hacerlo rápidamente, porque tenía a las 6 de la tarde que estar disponible para el día de reposo, para el Shabbat. Por eso Marcos 15:43 dice que José de Arimatea entró osadamente a Pilato. Pilato verificó que Jesús ya ha sido muerto, él se había sorprendido de que fuera todo tan rápido y así se le dio el permiso. Quien le acompañó fue otro fariseo del Sanedrín, Nicodemo, quien había ido a Jesús de noche, por lo que nos cuenta Juan capítulo 3. Y ellos dos fueron, bajaron a Jesús, envolvieron a Jesús en sábanas, con el compuesto que los judíos preparaban, con ese ungüento especial, no para embalsamarlo, ellos no hacían eso, sino para evitar que el cuerpo muerto expida olor. Con los ricos fue en su muerte. Y luego dice Isaías 53:9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús era inocente, pero él fue tratado como el peor de los criminales. Por vos
y por mí, por usted y por mí. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero antes de este versículo 22, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta ese momento, José de Arimatea era un discípulo secreto, según la descripción del evangelista Juan. También lo era Nicodemo. Pero desde ese momento, los únicos que quedaron para sepultar a su amigo fueron ellos dos. Aún los discípulos se fueron a esconder. Los discípulos que habían estado públicamente delante del Señor, pero ahora aquellos que habían estado secretamente, ahora salieron a identificarse con Jesús. Y esto seguramente les iba a traer consecuencias. Pedro acá dice que sigamos sus pisadas. Hagámoslo así. Amemos al Señor hasta el final, como Él nos amó.